Muy buenas a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un vídeo más de cómo hacer mejores fotos, así que vamos a ver qué necesitamos. Lo primero, necesitamos saber 4 principales cosas que las tenemos por aquí. Vamos a ver el diafragma, la velocidad de obturación, el ISO y el fotómetro de cámara. Así que vamos a empezar con el diafragma. El diafragma nos permite controlar el paso de luz que va a llegar a nuestro sensor. El diafragma se encuentra en el objetivo y funciona de la misma forma que lo hace la pupila, abriéndose y cerrándose y controlando ese paso de luz que llega. A mayor apertura, mayor cantidad de luz, y a menor apertura, menor cantidad de luz. Muy fácil. Como vemos en este dibujito de aquí, vemos que empezamos con un diafragma de f1.4 y vemos que es un círculo bastante grande. A medida que vamos subiendo ese número, vamos cerrando el círculo para que entre menos luz. Conclusión: a menor número de diafragma, menor número f, tendremos una apertura mayor, y a mayor número f, la apertura será mucho menor. Vamos a por la velocidad de obturación. Ya hemos visto el diafragma, que era la cantidad de luz que entra, y ahora vamos a decirle a la cámara el tiempo que queremos que pase esa luz a nuestro sensor. ¿Qué es el obturador? El obturador son 2 cortinas que se sitúan de esta manera, más o menos, y a la que presionamos el disparador, la cortina de arriba se sube para que pase esa luz al sensor, y en el momento que termina la exposición, la cortina de abajo se cierra y las dos vuelven a bajar. Con lo cual determinaremos nosotros el tiempo que queremos que esa película, que el sensor se exponga durante cierto tiempo. Como vemos en esta gráfica de aquí, tenemos velocidades muy lentas, desde 1 segundo, incluso tenemos en las cámaras de hoy en día exposiciones de hasta 30 segundos, y eso quiere decir que durante 30 segundos las cortinas van a estar abiertas y va a estar recibiendo luz el sensor. También tenemos el modo B, como vemos al principio de la escala, en el que nosotros diremos cuánto tiempo queremos que esté expuesto ese sensor. A medida que no soltemos el disparador, las cortinas permanecerán abiertas, pudiendo ser 10 segundos o pudiendo ser 5 horas, por ejemplo. A medida que vamos reduciendo el tiempo de 1 segundo, por ejemplo, hasta 1 milavo de segundo, la velocidad irá subiendo, con lo cual el tiempo de exposición será mucho menor a mayor número. No es lo mismo una foto de 1 segundo que una foto de un 2.000avo de segundo. Mucho más rápida esta segunda. Así que ya hemos visto la velocidad de obturación, vamos a ver el ISO. El ISO no es ni más ni menos que la sensibilidad que tenían antiguamente las películas, los negativos fotográficos que utilizábamos en las cámaras analógicas. Esos negativos venían ya con una sensibilidad de serie, y lo que nos ayuda a esa sensibilidad es para darnos una ayuda de iluminación en situaciones en las que a lo mejor hay poca luz. Cuando es una situación con bastante iluminación, utilizaremos un ISO muy bajo, porque no necesitamos ninguna ayuda de iluminación extra. Y en situaciones de poca luz, como puede ser por la noche o en un interior de una casa, utilizaremos unos ISOs de entre 400, 600, 800, ya dependerá un poco de los parámetros que utilicemos, tanto de diafragma como de velocidad de obturación. Así que uno de los inconvenientes que tiene utilizar el ISO es que nos va a producir lo que se llama el ruido. El ruido son como unos pequeños puntos que aparecen en la cámara. Lo que nos provoca es que la imagen no quede tan nítida. Para que no tengamos ese ruido, tenemos que utilizar ISOs de un número bastante bajo. Lo normal es utilizar un ISO 100, un ISO 200 en situaciones normales. En un exterior, a plena luz del día, utilizaremos el mínimo, que suele ser eso, entre 100 y 200. En un atardecer intentaremos subir el ISO a lo mejor hasta 400 o 600, pero ya dependerá un poco de la situación en la que estemos en cada uno. Ya hemos visto estas 3 cosas, son muy sencillas y nos van a sacar de más de un apuro y vamos a conseguir hacer mejores fotos.
sabiendo utilizarlas. Así que ya sabes, toca esas 3 cosas y vamos a ver qué resultados obtenemos. Vamos a ver estas 3 fotografías que están hechas con diferentes valores, diferentes parámetros, tanto de velocidad de obturación, de diafragma e ISO, y vamos a ver cómo utilizando esas 3 cosas de diferente forma llegamos prácticamente a un mismo resultado. Son prácticamente iguales las fotos y ya veis, muy sencillo. Podemos subir el ISO y bajar la velocidad de obturación, o subir el diafragma, o bajar el ISO y bajar la velocidad de obturación. Veremos que podemos ir cambiando un poco a nuestro gusto. En otro vídeo veremos un poco más en profundidad estas cosas, sobre todo el diafragma y la velocidad de obturación, cómo jugar con ellas y cómo sacarles el máximo partido. Ya habéis visto, chicos, las 3 cosas, así que solo nos queda una, nos queda el fotómetro de la cámara. En este pequeño vídeo vemos un poco qué es el fotómetro de cámara. El fotómetro de la cámara lo único que hace es medir la luz que le entra al sensor, con lo cual nos ayuda para saber más o menos qué parámetros tenemos que utilizar para que la exposición sea la correcta. Así que, como vemos en el vídeo, vemos que hay un valor negativo, un 0 y un valor positivo. Si nos vamos hacia el valor positivo, hacia el más, nuestra foto estará sobreexpuesta, como vemos en esta imagen. Se nos ha ido a las luces y la imagen queda muy iluminada. Si nos vamos hacia el valor negativo, veremos, como en esta imagen, que la imagen está subexpuesta, lo que quiere decir que es que tiene muy poca cantidad de luz. Esas iluminaciones son insuficientes. Así que, conclusión, si queremos hacer buenas fotos y que no haya partes quemadas o partes negras, tendremos que intentar dejar lo más aproximado posible al valor de 0 que vemos en el fotómetro. Esto no quiere decir que esa sea la foto correcta, siempre irá dependiendo un poco de nuestro gusto y si nos gusta que las fotos queden más iluminadas o menos iluminadas. Pero para romper las reglas primero hay que saberlas, así que espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente vídeo, la parte 2, donde veremos un poco más en profundidad estas cosas, como hemos dicho, el diafragma y sobre todo la velocidad de obturación, cómo jugar con ellas y cómo hacer algo más creativo, más que una foto normal. Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal, compártelo con quien le pueda de verdad interesar y aprender un poco más sobre esa cámara que tenéis en casa y que queréis sacarle el partido. Así que nos vemos el próximo día.